Muy buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los amigos y compañeros que nos habéis acompañado a este pequeño acto, rueda de prensa de presentación de los candidatos de Vox. Quería también agradecer a la prensa, a los medios de comunicación, el seguimiento de este evento y, por supuesto, a la Policía Autonómica, que desde fuera protege el normal desarrollo de este evento, que es algo que veremos de una manera mucho más acusada y mucho más clara en los próximos tiempos, porque ya lo hemos vivido también en los meses anteriores, cuando Vox ha desarrollado algún tipo de acto de campaña en Álava, en Vizcaya o en Guipúzcoa. Voy a empezar hablando de aquello de lo que ya no se puede hablar, porque enseguida nos acusan de vivir en el pasado o en una realidad paralela. Pero hemos leído en el periódico de hoy que el asesino de Miguel Ángel Blanco va a ser visitado por unos parlamentarios de Bildu, en una ronda de visitas de diputados y parlamentarios de Bildu a todos los presos de la banda terrorista ETA, autorizada por el Gobierno del PSOE y Podemos, al que Bildu también va a marcar la legislación laboral en España. ¿Qué pensaríamos si unos diputados de cualquier grupo acuden a la prisión a entrevistarse específicamente uno a uno con los miembros de una banda de narcos? ¿O a entrevistarse específicamente con los miembros de una red de prostitución o pederastia uno a uno? Pensaríamos que esos políticos forman parte de esa red de narcos o de esa red de pederastia. Y nosotros afirmamos que Bildu forma parte del terrorismo y que Bildu es ETA. Y lo vamos a decir con toda claridad en esta campaña y lo vamos a denunciar sistemáticamente. Nosotros no hemos venido aquí para hablar de lo que nos dicen que se puede hablar, ni para ser cómplices de la ley del silencio que poco a poco, con el crimen de unos y con el intento de ridiculización de los otros, se ha venido estableciendo en nuestra tierra. Ahora parece que está prohibido hablar de ETA porque es el pasado. ETA es el presente, porque está en el Parlamento Vasco y en el Congreso. ETA se ha transformado, pero ETA asesinó hasta antes de ayer, como quien dice. Y nos dicen que no se puede hablar de ETA los mismos que nos dicen que hay que hablar permanentemente de una guerra civil de hace 80 años. Y los mismos que nos dicen que tenemos que enfrentarnos de nuevo a cuenta de las estatuas de personajes históricos de hace 5 siglos. Esos son los que nos dicen que no podemos hablar de los crímenes que sus amigos cometieron hace muy poco tiempo. Pues nosotros vamos a hablar de ello y vamos a hablar de los crímenes que todavía hay sin resolver en esta tierra. Y por eso insisto en nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad del Estado, específicamente a la Policía Autonómica en estos momentos, porque, como les decía, los actos de Vox en el País Vasco durante las últimas campañas se han desarrollado en medio de la violencia, de la intimidación y de las agresiones físicas contra nuestros candidatos y contra los asistentes a los actos públicos de Vox. Y, por cierto, sin la condena de ningún otro partido político. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Todos esos que hablan de que Vox incita al odio son los que de manera permanente, desde hace 4 años y muy especialmente desde hace 2, desde los medios de comunicación y desde los otros partidos, se han dedicado a estigmatizar a Vox, a demonizarle. Nos han llamado de todo, han utilizado todo tipo de etiquetas para decir que Vox estaba fuera del debate político, fuera de la democracia, que Vox quería que las personas murieran ahogadas en el mar, que los agresores de mujeres matasen a sus mujeres. Han dicho de nosotros lo peor que podían decir. Y eso ha tenido consecuencias, porque ese tipo de agresiones, ese tipo de estigmatizaciones acaban convirtiéndose en agresiones físicas. La agresión a Vox no se produce en las redes sociales, se produce en la realidad, se produce en los actos públicos. Por eso nos hemos dirigido a la Junta Electoral Central, a la que hemos enviado un escrito, un manifiesto, un documento que hemos pedido que firmen el resto de los partidos políticos. Un manifiesto por unas elecciones libres, por unas elecciones en paz, por unas elecciones democráticas en las que no haya ningún tipo de violencia y ningún tipo de intimidación ante el acto público de ninguno de los partidos políticos que concurre a las elecciones. ¿Sabéis lo que hemos obtenido? El silencio. En este contexto, nosotros no vamos a disimular. Suponemos que otros partidos han podido elegir tranquilamente entre la multitud de candidatos a las candidaturas.
Vox no ha podido hacerlo. Vox ha tenido que contar con los valientes que han dado un paso al frente, porque aquí sigue siendo muy difícil hacer las candidaturas de partidos como Vox e incluso de otros partidos que tienen una posición mucho más tibias. Tenemos dificultades extremas para confeccionar las listas, para que haya un vasco, como han hecho Amaia, María y Nico, que se decida a poner su cara, a jugarse su libertad, a jugarse su físico por encabezar una candidatura de Vox. Mientras otros tienen todas las facilidades y por eso yo quiero expresamente hoy decir que estoy, y lo está todo el partido en toda España, absolutamente orgulloso de nuestros candidatos. Porque efectivamente nosotros no hemos podido elegir como han hecho otros, pero nosotros tenemos a los mejores, porque tenemos a los más valientes. Sé que algunos, cuando nos escuchan decir estas cosas y comenzar esta rueda de prensa hablando en estos términos, levantan las cejas y dicen, estos ya están con lo mismo, viven en una realidad paralela, están en el pasado. Yo no vengo de Madrid, vengo de Amurrio y sé perfectamente lo que pasa aquí, como lo sabe Nico, como lo sabe María y como lo sabe Amaia, que son también de aquí y que no vienen de ningún lado. También queremos ser muy francos en relación a cuál es el objetivo político de Vox y qué significa esa victoria de la que hablaba Amaia. Esa victoria no es ganar las elecciones en el País Vasco. Vox no va a ganar las elecciones en el País Vasco, todavía. Vox actúa en política desde el realismo y desde el sentido común y a lo que aspira es a poner un pie, o dos, o tres, en el Parlamento Vasco y comenzar a dar testimonio político. Pero ese testimonio político sabemos que va a ser una auténtica sacudida electoral en esta tierra, porque en el Parlamento Vasco, si entra Vox, se va a decir lo que se ha dejado de decir aquí desde hace muchos años. Ha habido a los que arquean las cejas ante nuestras pretensiones, les tenemos que decir que ya ha habido 30.000 vascos con nombres y apellidos que han confiado en Vox en otras elecciones. ¿Les parecen pocos? Pónganlos a todos juntos. ¿Les parecen pocos? Menos era el Partido Nacionalista Vasco cuando empezó y lleva prácticamente 3 décadas gobernando en solitario en esta tierra. Así que ya pueden saber cuáles son nuestras intenciones. Venimos para entrar, para dar testimonio y para que se produzca una auténtica sacudida electoral en el País Vasco. Pero venimos a largo plazo, para quedarnos, para ganar y para representar una mayoría social en esta tierra. Y no nos da ninguna vergüenza decirlo con toda claridad. Venimos también para romper la ley del silencio, para no aceptar, en esa palabra que les gusta tanto, la normalización de aquello que es anormal, para no aceptar los homenajes a los asesinos, que deberían haber estado en prisión toda su vida y que cuando salen encima son recibidos en loor de multitudes y son aplaudidos para escarnio de las víctimas del terrorismo ante el silencio de muchos partidos y ante unos jueces que han mirado para otro lado, en algunos casos porque los políticos les han dado unas leyes que no les permitían hacer otra cosa. Venimos para no aceptar eso que llaman normalización lingüística, que no es otra cosa que la imposición lingüística a una mayoría de vascos que han hablado su lengua materna en casa y que han tenido que escolarizar a sus hijos en otra lengua y acceder a la administración en otra lengua o no acceder a la administración porque no podían y asumir que sus hijos tenían unos peores resultados. Venimos a no callar ante la corrupción pequeña o grande del Partido Nacionalista Vasco, como la corrupción de las escuchas a otros líderes políticos por la que ya el Partido Nacionalista Vasco ha sido condenado. Y venimos a no aceptar indignidades como la de que 2 trabajadores sigan aún sepultados, porque el sectarismo de este Gobierno vasco no le ha permitido solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de nuestro ejército, que tiene los medios necesarios para que a esos hombres se les saque de allí y se les entreguen a sus familias. Y venimos también a no aceptar como algo normal la RGI, las ayudas permanentes a la inmigración ilegal que están produciendo permanentemente un efecto llamada y que están detrás de un aumento de la delincuencia en nuestra tierra, como bien se sabe, en Bilbao. Un efecto llamada que se va a incrementar como consecuencia de la renta mínima del señor Iglesias aprobada en el Congreso de los Diputados. Hoy hablamos de los menas, que están protagonizando en algunos lugares de España gran parte de la delincuencia, como ya publican ustedes en los medios de comunicación.
Como sigamos así y con este efecto llamada, dentro de 10 años tendremos que lamentar en España sucesos como los que hoy padece Francia en una guerra civil abierta en Dijon entre chechenos y argelinos con armas largas. Nosotros advertimos de lo que va a pasar y habrá quienes se rían, quienes digan que somos exagerados o que lo estamos utilizando políticamente. Ya hablaremos dentro de un tiempo de qué es lo que pasa en esta tierra ante la pasividad del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu muy especialmente, o mejor dicho, la complicidad, porque esos que han expulsado de esta tierra a 200.000 vascos son los que ahora, con ese efecto llamada, nos quieren traer, se ve que para defender la identidad vasca, a 200.000 islamistas. El que confíe en Vox tiene que saber que Vox va a ser una alternativa clara frente al miedo y frente a la ley del silencio. Que Vox va a ser una alternativa clara en toda España y que va a decir el mismo mensaje en cada provincia. No va a entrar en contradicciones. Vox no va a venir a lanzar aquí un mensaje distinto del que lanza en Madrid, en Barcelona o en Galicia. Sabemos que en algunos sitios gustará más lo que decimos que en otros, pero en todos los lugares vamos a decir exactamente lo mismo. Y Vox va a ser una alternativa frente al separatismo, frente al socialismo cómplice que hoy solo gobierna en España gracias al apoyo o a la abstención del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu, y también una alternativa frente a esa coalición del fracaso que representan el Partido Popular y Ciudadanos y que hemos visto como ya uno de sus miembros se ha echado en brazos del Gobierno socialcomunista. Muchas gracias y me pongo a disposición de los medios de comunicación.